Familia y teología, la combinación perfecta para sanar. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Soy Cirilo Velázquez del canal Familia y Teología. Hoy tenemos un invitado especial, Carlos Hernández de Colombia, el cual ya tuvimos un primer estudio sobre las profundidades de Dios. Y hoy tiene un tema interesante relacionado como segundo estudio que trata de la hermenéutica judía. Tiene gran conocimiento. Carlos Hernández es un estudioso de la cultura hebrea. Bienvenido, Carlos, y esperamos que esta información sea buena y necesaria para todos esos oyentes que quizá tienen dudas con respecto a este método de interpretación de la palabra de Dios. Como les acabo de decir, ya se les entregó una primera parte y esperamos pues que ya la hayan visto, ¿sí? Para poder entender esta segunda parte, que es el método Pardes. Vamos a explicar qué es el método Pardes desde una hermenéutica judía. Aquí traje esta parte visual, si ustedes la pueden localizar, hay unas cámaras. Pardes significa huerto en hebreo. Y el Pardes, como ustedes ven, hay unas palabras en verde. Aquí están los 4 niveles de interpretación, ¿sí? El primero es el Peshat, inicia con la P y aquí tiene la vocal E. Literal, esta es la parte literal directamente del texto en hebreo. Lo primero que alcanzamos a ver en el texto en hebreo. El segundo nivel de interpretación es el Remex, termina en Z, inicia con una resh y también tiene la vocal, los 3 punticos, que es el Nikudot, que es una E, que es insinuación. Es el texto cuando quiere insinuar algo, está insinuando algo después de ver la parte literal. Y comenzamos a avanzar en la parte de interpretación. Después vamos para la tercera parte, unos le llaman Drash, otros Derash, también vuelve a iniciar con un Dalet y la parte vocálica del Nikudot, de los 2 punticos, que es el E, y significa la parte metafórica del texto. Aquí podemos encontrar prácticamente casi todas las palabras del Señor Jesucristo. Cuando las encontramos en Mateo 5 en adelante, ¿qué encontramos? Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Hay 28 o 29 enseñanzas. Cada una las podemos ver, están en metáfora y también se encuentran en un tercer nivel de interpretación de Rash, o lo que llaman un Midrash. O sea que el Señor Jesucristo comprendía este método. Y no solamente Él, sino los maestros judíos, los rabinos judíos, que ya entendían este método. Como las 2 escuelas más famosas que hubieron en la época del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran? Hillel y ¿quién más? Samai. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el último nivel, que es el son lo secreto. Inicia con ¿qué palabra? Con un Samech. Samech es la S en hebreo. Y terminan con la D otra vez. ¿Cómo se llama la D en hebreo? Dalet. Entonces aquí vemos un sistema de interpretación milenario y para muchos desconocido. La hermenéutica que conocemos en las escuelas de teología no se pasa de Rash o del Midrash. Casi todas llegan hasta este lugar. Pero los rabinos judíos ya habían entrado en la profundidad, como se llama esta conferencia. ¿Cómo se llama esta conferencia? Las profundidades de Dios. Ya habían entrado en esas profundidades y ellos dicen en los textos rabínicos más antiguos que conocemos y en la tradición, dice que todo profeta, todo neviín escribió los libros conociendo este método. Dentro de la investigación que yo tuve con este método me encontré otro método de la época medieval. Lo vamos a explicar porque está muy ligado al Pardes. Hace poquito lo encontré y me pareció muy interesante. Este método, como les dije, marcó la pausa entre el mundo antiguo y el mundo nuevo cristiano. Nos ubicamos en ese contexto. Y los primeros cristianos, Martín Lutero, etcétera, etcétera, de ahí en adelante, comenzaron a notar este sistema de interpretación. Y este sistema de interpretación era un sistema alegórico, totalmente alegórico. Y el primer nivel que contiene es la parte literal. Y la parte literal del texto, ellos la ubicaron en el pasado. La parte tipológica, que es el segundo nivel de interpretación, la ubicaron en una conexión entre pasado y presente cuando se escribió el texto. No es en el presente de ahora, sino en el presente cuando el autor, el escriba, en este caso los profetas, cuando cada profeta escribió el texto. Ese era el presente de ese momento. El tercer nivel de interpretación de este sistema alegórico es la parte moral. Y la parte moral es sacar la parte creativa, el presente moral ya para nuestro presente.
presente, ubicarnos ya para nuestra época y sacar la parte moral del texto, la enseñanza, o se puede decir el exégesis, para ubicarnos más. Y la última parte es la parte anagógica, que es la parte futura del texto, y los acontecimientos futuros del texto. Entonces vemos que esta parte anagógica se asimila mucho al sot, a lo secreto, porque cuando nos hablan, digamos, en el texto bíblico de algo futuro, de la venida del Señor, de esos acontecimientos tan duros de interpretar, muchas escuelas de teología le temen a esta parte secreta y prefieren, digamos, no abarcar estos temas para entrar en este mundo secreto. Entonces, como vemos, mis queridos oyentes, encontramos algo secreto en el texto, encontramos un espíritu en el texto, ¿sí? Que los judíos y los rabinos, dentro de las escuelas rabínicas conocidas en la época de Jesús, debatían en estos círculos de rabinos y se armaban tremendos debates por cada interpretación. En la época de Jesús, como les dije, habían dos escuelas fundamentales que iniciaron el campo de teología a los nuevos teólogos judíos. Ellos heredaron realmente, y como conocemos, uno de los más conocidos es Gamaliel, el rabino Gamaliel I, porque hubieron 3 Gamaliel, él tuvo otros 2 hijos después. Vemos que él marcó tremendamente la mente del apóstol Pablo. La Biblia habla muy bien de Gamaliel, habla de que era un fuerte en el rabinato, alguien principal, el cual enseñaba, que tenía una escuela rabínica, alguien muy amado en Israel. Me sale una pregunta con todo lo que está diciendo Carlos. Este método se ve interesante, el método de Parge, ¿no? De interpretación, pero hay muchas personas que han interpretado y hay mucha teología. Tú lo sabes, que hay muchas teologías en cada tema de estos temas. Hay personas que lo interpretan de una forma, de otra forma. ¿Esas personas se buscan la parte espiritual o solamente lo hacen de una parte más humana y por eso tienen estas interpretaciones erróneas o varias interpretaciones de un mismo texto, de un mismo mensaje en la palabra de Dios? Yo diría que no son interpretaciones erróneas, porque dentro de estos métodos y dentro de estas batallas campales alágicas por la ley judía, esos debates teológicos no nacen en el cristianismo, nacen en los judíos. Entonces debemos de saber de que prácticamente lo que hemos heredado como cristianismo en verdad es en un 90-80% es judío. Los que escribieron la Biblia fueron judíos. Hay una cultura impregnada totalmente de judíos. Jesucristo era judío, muere judío, nace judío, su madre, su padrastro, etcétera, etcétera, los apóstoles. Entonces yo creo que sí debemos de conocer a profundidad lo que es la cultura hebrea para entender a profundidad el sot, el último nivel, no salirnos del texto bíblico. Entonces vemos que este lenguaje está lleno de figuras, este lenguaje es metafórico, en este lenguaje es que se comunica la naturaleza, se comunica todo lo creado por Dios. Ya entramos en un ámbito espiritual. Los rabinos han visto, digamos, en el contexto hebreo y en la lengua hebrea, han visto unas figuras y cada letra hebrea contiene una gematría, que es un número en especial. Y al sumar ciertos números, a ellos les dan otra comprensión más profunda del texto, cosa que solamente tiene el idioma en hebreo. Eso no lo tiene ni el griego ni ningún otro idioma en el mundo, solamente lo contiene el hebreo. ¿Y por qué el hebreo? Según los científicos y los sabios de Israel, dice porque el hebreo arcaico fue el primer idioma del que salió en Génesis 10, ¿sí? Antes de que se repartieran todos los idiomas en la Torre de Babel, había un idioma raíz, un idioma principal, y este era el hebreo. Estoy hablando del hebreo arcaico, no estoy hablando del hebreo masorético, que es el que se encuentra en la Torá. Muchos de estos rabinos han sacado muchos estudios de códigos y cifrados dentro del idioma hebreo, y ahí han detectado un poco de cosas que para muchos es imposible. Han detectado, digamos, cada 50 palabras en hebreo y comienzan a sumar una por una, y cada 50 palabras han visto cierto círculo repetitivo de cierta palabra en hebreo y comienzan a sumar 50 y 50 y se vuelve a repetir, y después comienzan a ligar todo eso y les da cierta respuesta a X cosa. Pero eso es otro tema, es solamente para que veamos de que los rabinos ya han encontrado unos códigos secretos de la Biblia, para que lo tengamos ahí. O sea que la Biblia es la palabra de Dios.
Sí es un libro histórico, pero va más allá porque tiene espíritu, porque fue insuflada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, porque los santos profetas de Dios y los santos hombres apóstoles eran inspirados por medio del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra tiene vida, esta palabra tiene espíritu, y al tener espíritu también tiene un nivel sot, un nivel secreto, un nivel que cualquier hombre no puede ver en la palabra, que hay que tener cierta preparación espiritual, cierta purificación para entender ciertos secretos de la Biblia. Entonces vemos que este sistema es demasiado interesante, y ese sistema los profetas de la antigüedad lo conocían, y por medio de la tradición oral fue transmitido de rabino a rabino hasta que se llegaron ya para la época de Jesús. Se llegaron las dos principales escuelas, Hillel y Shammai, y de ahí de Hillel es donde sale Gamaliel I, que fue el Gamaliel que le enseñó al apóstol Pablo. Y ahí en adelante este Gamaliel I tiene un hijo que heredó ese rabinato, y es Shimón Gamaliel II, y ahí en adelante viene otro Gamaliel. Entonces ellos heredaron todo este método científico, se puede decir Pardes, y hasta que lo llevaron hasta el año 220, que fue donde se escribió la famosa Mishnah. Es el código jurídico del pueblo judío, el código jurídico. En otras palabras, se le ha dicho la halajá, la ley. ¿Y quién fue uno de los precursores? El rabino Yehudá Hanasí, el líder de la asamblea. Ellos seguían enseñando por medio de asambleas y el rabinato, y se seguían reuniendo. Hablar de X ley alágica, más o menos eran 100 rabinos los que tenían que decir sí. Y después de que ellos dijeran sí, ya era ley, en este caso eterna, para esa jurisdicción de esa ley. Entonces ya cuando querían cambiar, de pronto más adelante otro rabino que venía con otra idea de interpretación de X texto, le toca enfrentarse a 100, en este caso rabinos, en este tribunal. Las leyes que ellos iban incluyendo en la Mishnah se hacía de esta manera. Entonces vemos que después de que sale la Mishnah, que es el código jurídico judío, prácticamente el alma o el corazón de la ley oral, que fue transmitida directamente por Moshe Rabbeinu desde el monte del Sinaí, y fue de anciano a anciano, escuela a escuela, hasta que se transmitió y fue llevada hasta el año 220. Y después de ahí, de esa interpretación de la Mishnah, sale un exégesis, y a ese exégesis de la Mishnah se le llama la Gemara. Y la unión entre la Mishnah, el código jurídico, y el exégesis de la Mishnah, que es la interpretación rabínica, Gemara y Mishnah, sale el famoso Talmud, que son 63 tomos. Entonces, yo creo que les traté de explicar el principio de este rabinato de la asamblea, cómo era que ellos se reunían, porque realmente estas leyes de interpretación nacen directamente desde esa época y fueron heredadas de rabino a rabino, de anciano a anciano, y se llevó oralmente desde Moshe Rabbeinu, desde Moisés, hasta que se dio la Mishnah con el rabino Yehudá Hanasí. Entonces vemos que se ha mantenido esa interpretación en las escuelas rabínicas de hoy en día. Todavía se mantiene la tradición. Terminando, una recomendación que tú le puedes hacer a los oyentes de este canal. Primeramente, recomendación para todos los que nos escuchan y nos ven. Realmente esto es algo que nos debe apasionar, ¿sí? Cuando uno le apasiona, uno se mete a las profundidades del tema del que estamos hablando, ¿sí? Nosotros somos apasionados a esta área, y por medio de esta área nos hemos encontrado un mar de tesoro de conocimientos tremendos, milenarios, que no podemos desechar. En este caso es la cultura judía. Entre más conozcamos la cultura judía, más vamos a entender las raíces de este libro llamado Biblia. Recomendación, si pueden seguir viendo los videos, pues fuera genial. Recomendaciones, si pudieran comprarse una Torá directamente de sinagoga, o sea, que sea observada en sinagoga, porque tienen que ir directamente escritas por un rabino que conozcan bien el hebreo, que no tengan un error en el texto masorético. Para los que no conocen la Torá, aquí vemos el texto masorético con los nikudot, que son las vocales. Es súper interesante tener directamente el texto masorético de donde sale la Septuaginta. Directamente ir a la raíz del texto. Yo recomiendo estudiar, pedir inspiración al Espíritu Santo para que nos guíe en la palabra, porque la palabra es demasiado profunda. La palabra nos va llevando en niveles. Vamos subiendo después de conocer la parte histórica, la parte que sucedió en el momento que se escribió la Biblia. Entonces comenzamos a subir. ¿Sí? ¿Qué es lo que la Biblia me tiene para mí en este momento? ¿Yo qué aprendo con este versículo? ¿Cómo yo puedo contextualizar un versículo que fue escrito, o un libro de la Biblia escrito hace 3000 años para mi época?
que es la parte del exégesis. Y después de esto ya comenzamos a profundizar más y ya comenzamos a entrar a las profundidades de Dios al nivel más profundo que es el SOT. Muchas gracias por tu información, una información valiosa. Sabemos que los amigos del canal o los que ven tienen la oportunidad de ver esta información, se van a llenar y van a quedar quizá con dudas, con inquietud, con preguntas, la pueden hacer a través del canal. Quiero también recomendar este librito, Los hábitos de Jesús. Trae 31 disciplinas espirituales. Es una buena forma para iniciarse en esta investigación, en esta profundidad, para conocer más sobre la palabra de Dios. Y si te gustó esta información, van a venir mucho más temas con Carlos Hernández y esperamos que lo sigas viendo y sigas aprendiendo a través de esta plataforma, de este canal. Por último, permítame, Cirilo, en este libro, Los hábitos de Jesús, se encuentran varios hábitos que el Señor Jesucristo practicó, que era el día a día del Señor. Aquí nos encontramos la oración, la meditación. Puedo decir, recomendadísimo. Este libro es sencillo, pero yo digo que los libros más sencillos son los que entregan la mayor profundidad. Muy buenas tardes, noches, donde se encuentren, y les agradecemos por habernos escuchado. Muchas gracias. Hasta luego, hasta el próximo estudio.